Si estás viendo esto es porque seguramente estás más gordo que una pelota. Y además, ni con fármacos eres capaz de secar bien. Pero si eres capaz de mantener la atención durante más de 5 minutos, ya te digo yo que esto no va a ser un problema nunca más. Entonces, vamos a darle caña, digamos, a esta pequeña masterclass de hoy. Y bueno, en esto vamos a hablar, como os comenté, de lo que sería la selección de sustancias óptimas para perder grasa y no usar fármacos, porque si entonces cuando terminéis vais a dejar de ver idealmente lo que es la pérdida de grasa, como, oye, ¿qué fármaco mejor para esto? Y vais a empezar a verla como qué problema real tiene delante esa persona, porque ese es el error que comete casi todo el mundo. Creen que definir es básicamente elegir la cosa más potente, cuando en realidad lo importante es detectar que está frenando de verdad la pérdida de grasa. Es decir, no es lo mismo una persona que falla porque tiene hambre fisiológica que otra que come por ansiedad, que otra que pierde control por hambre hedónica y además por problemas de adherencia, o cuyo mayor problema es un gasto energético bajo o un metabolismo más adaptado. Y aquí está la clave, si se identifica bien el problema, pues eligen la herramienta correcta. Y si lo identifican mal, que es lo que suele ocurrir, pues eligen mal la herramienta. Y cuando se eligen mal la herramienta, no solamente no se avanza menos, sino que también aumenta el riesgo de efectos adversos, de frustración y de decisiones absurdas. Todo se ha dicho. Así pues, lo más importante que hay que tener en cuenta y que hay que grabarse a fuego es el fenotipo de la persona. Es decir, aquí la idea es muy fácil. No todo el mundo engorda porque, o bueno, engorda o le cuesta definir por lo mismo. Uno come mucho, por ejemplo, porque tiene hambre de verdad, otro no tiene tanta hambre, pero come porque está triste, ansioso, está agobiado. Otro pierde control cuando empieza con comida muy rica y le cuesta parar, y otro simplemente pues, gasta muy poca energía durante el día. Entonces, es decir, el problema puede o suele ser distinto, aunque por fuera, digamos, lo que ocurre sea evidente. No se pierde grasa o no se pierde peso. Entonces, aquí cuando hablamos de fenotipo, no es para poner un tipo de etiqueta bonita y a tomar por culo, sino para descubrir cuál es el problema principal de esa persona. Entonces, aquí hay que pensar como si fueran 4 villanos. Tengo uno de hambre fisiológica, que es, oye, tengo hambre real. El hambre emocional, que es por cómo me siento. La hambre o problemas de adherencia, mejor dicho, que es empiezo a comer cosas muy palatables y me cuesta frenar, en este caso la hambre hedónica, y los problemas de metabolismo lento. Es decir, gasto menos de lo que debería, me muevo muy poco, etcétera, y por ende me cuesta bajar. Y ojo, casi nadie es uno solo. Normalmente todos tenemos un poco de varios, pero siempre hay uno que predomina sobre el resto. Entonces, lo importante es que si yo no detecto bien cuál es el problema, pues elige mal la solución. Entonces, a esto quiero lanzar una pregunta. ¿Cuál crees que es el más común? ¿El de hambre real, ansiedad, picoteo por placer o gente que se mueve menos que una farola? Entonces, primero vamos a la raíz del problema. ¿Por qué se pierde o se gana peso? Que aquí está la base de todo. El peso cambia según la energía que entra y la energía que sale. Si entra más de la que sale, subes peso. Si sale más de la que entra, bajas peso. Ahora bien, esto no es solamente comer mucho o moverse poco. Hay más piezas. Tenemos, en este caso, la pieza de la ingesta, es la energía que entra, que manda varias cosas, el hambre, la saciedad, en este caso es cuánto tiempo te quedas satisfecho después de comer, la saciación, que es cuando paras de comer en esa comida, y el hambre emocional, comer por nervio, por aburrimiento, por ansiedad. Y tenemos el gasto, que es la energía que sale, que tenemos el gasto en reposo, que es lo que tu cuerpo gasta solamente por estar vivo, el NEED, que es los movimientos pequeños gestos que hacemos durante el día a día, el IT, que es la actividad física asociada al ejercicio programado, y ya estaría, ¿vale? Entonces, cuando alguien no pierde grasa, la pregunta no solamente ¿come mucho este tío?, sino la pregunta que tenemos que hacernos es, oye, ¿qué parte está fallando aquí exactamente? Porque igual el problema es que tiene mucha hambre. O igual no se mueve ni para coger el mando del tele. O igual come por ansiedad. O igual es una mezcla de todo que también pasa bastante. La idea importante es que antes de corregir hay que encontrar dónde está la fuga. Entonces, cuando alguien dice, yo como poco y no adelgazo, os hago otra preguntilla. ¿Vosotros qué sospecháis antes?
que comes más de lo que crees, que comes más de lo que crees, o que gastas menos de lo que piensas. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al fenotipo predominante de problemas de herencia o de hambre crónica. Entonces, aquí hay que ver algo muy simple. Si la persona termina de comer y aún así sigue teniendo ganas de seguir comiendo por placer, es de este. Es decir, aquí no hablamos tanto de hambre real o de falta de energía, sino de, oye, estoy lleno, pero el postrecito entra. Pero por eso en esta prueba, justo al terminar una comida bastante grande, se mira lo que viene aquí es rellenarlo. Cuánta saciedad nota esta persona, cuánta plenitud siente, cuánto deseo de seguir comiendo tiene y cuánto deseo le queda por alimentos ricos, grasos, salados o dulces. Aquí la lógica es buena. Si alguien acaba una comida potente y aún así sigue con muchas ganas de comer cosas sabrosas, saladas, grasas, con muchos azúcares, pues entonces el problema no suele ser que tenga hambre fisiológica. Lo que suele pasar es que el circuito de recompensa está mal. Es decir, la recompensa de la comida le tira muchísimo. Entonces, básicamente, si tu cuerpo ya ha comido suficiente, pero tu cabeza le dice, oye, cómete esta galletita, cómete este helado, cómete algo crujiente, campeón. Pues aquí el cuello de botella suele estar en la adherencia. No tanto en pasar hambre de verdad, sino que en cierto alimento le apagan el freno. Por tanto, plantea esta pregunta, o planteate esta pregunta. ¿A ti te ha pasado alguna vez eso de estar lleno, pero seguir teniendo hueco para los postres, o para los dulces, o para algo rico? Porque si es así, por aquí van los tiros, ¿vale? Después tenemos la hambre fisiológica, que es, digamos, lo contrario. Aquí no miramos lo que pasa justo al acabar de comer, sino qué pasa 2 horas después. ¿Y por qué? Porque una persona con una hambre fisiológica dominante suele notar que la comida le dura poco. Come, se queda bien un rato, pero al poco tiempo vuelve a tener hambre bastante acentuada. Por eso aquí se preguntan 3 cosas. El hambre, la saciedad y la sensación de plenitud. Si a las 2 horas esa persona ya vuelve a tener bastante hambre y poca sensación de saciedad, eso nos dice que su problema puede ser este. Básicamente, la comida no le mantiene satisfecho durante mucho tiempo. Es decir, hay personas cuya comida hace de ladrillo y otras cuya comida hace de servilleta. A unas las aguanta mucho y a otras las aguanta nada. Y esto importa muchísimo porque si el principal problema es hambre fisiológica, la persona no suele fallar por vicio o por ansiedad, sino porque de verdad le cuesta sostener el déficit sin pasar hambre. ¿Vale? Lo otro es ganas de comer y esto es tener hambre, que son cosas diferentes. Lo cual nos pasamos al siguiente punto, que es el hambre emocional. ¿Vale? Aquí el problema no es el estómago, sino el coco. Entonces, hay personas que no comen porque tengan hambre. Comen porque están nerviosas, tristes, aburridas, agobiadas, porque han tenido un mal día. Y la comida en estos casos funciona como un botón de alivio. Les calma un rato, les distrae, les da placer, pero el problema de fondo sigue ahí. Por eso se propone usar el siguiente test, que lo tenía aquí abajo para descargar, ¿vale? Que es una escala para detectar señales de ansiedad y depresión, ¿vale? No sirve para etiquetar a nadie en un trastorno psicológico, sino para entender mejor si detrás de esa dificultad, para definir, hay un componente emocional, ¿vale? Dicho fácil, si cada vez que la vida te aprieta, la persona o tú abres la nevera, ¿vale? Intentar arreglarlo solamente con fuerza de voluntad y con dieta es básicamente como intentar arreglar una gotera, pues poniendo la mano o pisando la pared. Queda bonito 2 días, pero el agua se va a seguir cayendo, ¿vale? Y tenemos el problema de metabolismo lento, que tiene trucos, porque aquí lo importante es entender que no es fácil medir esto bien. Cuando se dice que no hay forma de saberlo salvo con calorimetría indirecta, básicamente es que para saber de verdad cuánto gasta una persona en reposo, hace falta una prueba específica y bastante más seria. ¿Y por qué? Porque mucha gente dice, oye, yo tengo metabolismo lento, pero en realidad lo que pasa muchas veces es otra cosa, que se mueve poco, que calcula mal lo que come, que se adapta al déficit demasiado rápido, o que su gasto es simplemente menor de lo que cree, ¿vale? Y por tanto, esta prueba es la forma más precisa de medir el gasto energético en reposo. Entonces, básicamente, aquí nos dejamos una idea muy útil. Llamar metabolismo lento a todo queda de puta madre. Pero medirlo de verdad no es tan sencillo, ¿vale? De hecho, los problemas de metabolismo lento son extremadamente raros. Casi todo el mundo falla porque se mueve muy poco o porque come más de lo que cree, ¿vale? Por lo cual os lanzo la pregunta, ¿a cuántos conocéis o a cuántos conoces
que dice, oye, tengo metabolismo lento, no voy a decir qué tipo de persona, cuando en realidad se mueve menos que la hostia o se mete unas pedazos de comida trampa, comida libre, unos saltos de dieta que alucinas. Y luego eso, pues se carga todo el déficit de la semana. Ahora vamos a hablar de lo que serían los compuestos, ¿vale? Entonces, antes de pasar a esto, importante, esta clase tiene una finalidad exclusivamente formativa y no sustituye a la evaluación médica ni constituye una prescripción y no está pensada para que nadie se automedique ni tome decisiones por su cuenta. Lo que vamos a ver aquí son modelos de razonamiento, criterios de selección, mecanismos, limitaciones y riesgos dentro de un contexto académico. Y además, parte del contenido se mueve mejor en un marco de investigación y de análisis teórico, porque en la vida real cualquier intervención debería depender del contexto clínico, antecedentes, analíticas, medicación concomitante y la supervisión de un profesional. Dicho esto, tenemos, oye, el tema de compuestos para problemas de hambre hedónica. ¿Vale? Entonces, si nosotros hemos detectado que el problema es este, ¿vale? Básicamente, si el fallo está en la recompensa de la comida, el impulso y la pérdida de control con alimentos hiperpalatables, pues tenemos esto. Entonces, aquí tenemos diferentes combinaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el uso de fentermina, que es un simpatomimético, aumenta la liberación de catecolaminas, sobre todo la noradrenalina y en menor medida la dopamina, lo que reduce el apetito y además eleva el estado de alerta. Dicho fácil, pone al sistema nervioso en un modo un poco más activado y eso suele hacer que la persona tenga menos interés por comer. Y el topinamato es un poquito más complejo, ¿vale? Que se combina en este caso. Este nació inicialmente como un antipiléptico, pero en este contexto interesa porque parece reducir la impulsividad alimentaria y la atracción por determinados alimentos muy palatables. Entonces, su efecto cabe destacar que no solamente quita el hambre, sino que hace que algunos alimentos enganchen menos. Y a nivel neuroquímico lo que hace es modular unos canales iónicos, potencia la neurotransmisión gamanérgica e inhibe ciertos receptores excitatorios del tipo glutamato, entre otras cosas. Y por eso en algunas personas ayuda mucho cuando el problema es empiezo y ya no paro. Entonces, la lógica de esta combinación es buena para este fenotipo porque una parte reduce el impulso y el apetito y la otra baja la recompensa por la comida. ¿Vale? Tenemos también la lorcaserina, que actúa sobre los receptores serotoninérgicos con el objetivo de mejorar la saciedad y reducir la ingesta. La gracia teórica era que actuaba a nivel central sobre los circuitos hipotalámicos del apetito, sin el perfil más anfetamínico de otros anorexígenos, ¿vale? Que son compuestos para reducir el apetito. Aquí lo importante es que la serotonina, entre otras cosas, participa en el control del apetito, la impulsividad, la conducta alimentaria, y por eso mover este sistema o ese sistema puede hacer que la persona note menos necesidad de seguir comiendo por placer. Tenemos la ferdina, que también es simpatomimética, pero su perfil es un poquito distinto de la fentermina, por ejemplo, ¿vale? En este caso, aumenta la actividad enérgica y puede reducir el apetito, además de elevar el gasto energético y la activación. La pega es parecida a la de otros estimulantes. Sube las pulsaciones, la presión arterial, el nerviosismo y ese riesgo de tolerancia cardiovascular. Tenemos la nicotina, que es agonista de receptores nicotínicos de acetilcolina y a nivel del sistema nervioso central, pues reduce el apetito en muchas personas y también puede modificar el valor reforzante de la comida. Básicamente, a veces hace que la persona tenga menos impulso de comer y menos sensación de recompensa por la comida. Pero el problema es obvio, el potencial adictivo que tiene la nicotina. Tenemos también el azafrán, que se usa por su efecto sobre el estado del ánimo. ¿Vale? La hipótesis es que puede modular parcialmente neurotransmisores como la serotonina y la dopamina con un perfil muchísimo más suave que el de los fármacos anteriores. Y tenemos el oxitristán o 5-HTP, que es un precursor de la serotonina en este caso. Cabe destacar que si se toca o se introduce esto, o si se toca la serotonina, ya hay que entrar en un terreno en el cual hay que vigilar que no se use o controlarlo concomitantemente por las interacciones fármaco-fármaco, fármaco-nutriente, compuestos como los inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina, IMAOs, etc. Después tenemos los problemillas de hambre fisiológica, que aquí cambia la película, ya que este perfil, o el problema de este perfil, no es tanto el me apetece, sino que, oye, necesito comer, tío.
Y por eso aquí tiene más lógica usar compuestos que mejoren la saciedad, la plenitud, el control hipotalámico, del apetito, etc. Los más comunes, los análogos del GLP-1, ¿vale? El péptido similar al glucagón tipo 1, que es esa hormona intestinal que se libera tras comer. Y sus efectos principales son retrasar el vaciado gástrico, aumentar la saciedad, reducir el apetito a nivel central en el coco y mejorar el manejo glucémico al estimular la secreción de insulina de forma glucosa dependiente. El más común a día de hoy, o los más comunes, liraglutida y semaglutida. Luego tenemos otros que no solamente son análogos del GLP-1, sino que tocan otros receptores, como el monjaro o la retatrutida. ¿Vale? También entra aquí la nicotina e incluso la metformina, que si bien no es un anoresígeno clásico, su papel principal está en mejorar la sensibilidad a la insulina, también reducir la producción hepática de glucosa y modificar parcialmente el entorno energético. Y en algunas personas reduce un poco el apetito y mejora con todo el apetito del hambre, ¿vale? Pero no porque sea una supresora del apetito, sino porque mejora el contexto metabólico, especialmente cuando hay resistencia a la insulina, ¿vale? Por tanto, aquí suele ser un enfoque más metabólico que puramente anorexígeno. Después tenemos el tema del hambre emocional. Aquí la lógica farmacológica, por tanto, ya no va tanto por vaciar el estómago o subir las catecolaminas, sino por tocar sistemas implicados en la motivación, en la ansiedad, en la depresión, en la recompensa, en el control del impulso. Tenemos la combinación de naltrexona y bupropión, perdón. Básicamente, el bupropión lo que hace es inhibir la recaptación de dopamina y de noradrenalina. Y esto mejora la energía, la motivación, la capacidad de activación y reduce parte de la conducta alimentaria impulsiva en algunas personas. Y también tiene un perfil, por ende, interesante cuando hay apatía, fatiga o un componente depresivo de fondo leve moderado. Tenemos también la naltrexona, que es un antagonista opioide. Ahora, ¿qué coño pinta eso aquí, no? En este caso, el sistema opioide participa en la recompensa hedónica y en el placer asociado a la comida. Como bloqueamos parcialmente esta vía con esto, algunos alimentos dejan de tirar tanto. Y por ende, juntos ambas intentan hacer una cosa muy concreta, que es que la comida deje de ser tan útil como premio, alivio, como descarga emocional. ¿Vale? Los problemas típicos, náuseas, insomnio, cefalea, ansiedad, elevación de la tensión en algunos casos, y también vigilar un poquito el tema de antecedentes psiquiátricos. También tenemos los antidepresivos de segunda generación, como citalopram, duloxetina, citalopram, fluoxetina, fluoxamina, sertralina. Aquí lo importante, ¿vale?, es que si el problema alimentario es secundario a un trastorno ansioso depresivo, pues la diana principal no es el hambre, sino el estado emocional. Y ponen este tipo de compuestos que actúan sobre la serotonina, ayudan a mejorar el estado de ánimo, hace que la persona esté menos ansiosa, deprimida, emocionalmente desregulada. Y por ende, si mejoramos este terreno de base, podemos hacer que la conducta alimentaria mejore mucho más que metiéndole un supresor del apetito a martillazo, como se suele decir. Y tenemos los problemas de metabolismo lento. Básicamente aquí el objetivo es pensar en aumentar la energía, la activación, la termogénesis o recambio energético. Tenemos la cafeína, ¿vale? La cafeína, como siempre, ¿vale? Antagonista de receptores de adenosina. Bloqueamos la adenosina y esto aumenta el estado de alerta, reduce la presión de fatiga y favorece una mayor liberación de catecolaminas, que aumenta ligeramente el gasto energético, mejor rendimiento y algunas personas puede incluso ayudar a reducir un poquito el apetito. Y también tenemos los estimulantes más clásicos, como el CLEN, ¿vale? Y entramos también en el tema de las hormonas tiroideas, especialmente T3 y en menor medida T4, que aumenta el gasto energético porque elevan la actividad metabólica de múltiples tejidos e incrementa también el recambio de sustratos, la producción de calor y el consumo energético basal, obviamente. Entonces, el problema es que ese motor de las tiroideas, pues no solamente quema grasa, sino que también aumenta el catabolismo muscular, empeora la tolerancia cardiovascular, sube la frecuencia cardíaca, aumenta la ansiedad, el insomnio e incluso desordena el eje tiroideo. Por eso, a nivel conceptual, tienen lógica, pero si se quieren usar, hay que tener mucho cuidado y saber muy bien cómo hacerlo. ¿Vale? Y básicamente esto sería todo por esta pequeña clasecita, esta pequeña, digamos, masterclass, ¿vale? La misma importante que tenéis que tener en cuenta es que el mismo objetivo, que es perder grasa, puede requerir herramientas muy distintas según cuál sea el problema dominante. Si es adherencia, hambre fisiológica, hambre emocional, un gasto bajo, ¿vale? Por tanto, usar un compuesto correcto para el fenotipo equivocado
Es una forma estupenda de puta madre de comerte efectos secundarios y seguir igual. ¿Vale? Así como siempre, chicos, muchas gracias por vuestra participación. Igualmente, cualquier duda, puedes dejármela en los comentarios de YouTube. Así que nos vemos